Buenas noches y bienvenidos un jueves más al espacio dedicado a las historias más oscuras. Aquellas que nos hacen viajar por todo el globo para analizar el porqué de los crímenes en serie más brutales que han surgido. Pero esta noche nuestro personaje vuelve, aunque no sea habitual, a estar afincado dentro del territorio nacional y por primera vez será una mujer la protagonista de los asesinatos seriales que en tan solo unos instantes vamos a desvelar. Porque no será lo único que hablemos en la noche de hoy, ya que tendremos información cultural de interés, así como nuestra sección dedicada a los crímenes que más revuelo han causado en la historia de España. Así que todo esto y mucho más a continuación. Crímenes de la historia. A día de hoy hay muchas teorías de la conspiración sobre este asesino en serie, pero lo cierto es que todo lo que envuelve a esta persona está dentro de un halo de misterio que, a pesar de sus violentos y actos amorales de los que se le acusó, su personaje puede llegar a tener una caracterización romántica. Tuvo muchos y diversos trabajos y podemos decir que fue la máxima representación del personaje principal de la obra de nuestro gran afamado Fernando de Rojas, la Celestina, esa mujer enigmática que se dedica a todo lo oculto y que mueve los hilos de la sociedad que le rodea. Pues bien, nuestra protagonista esta noche es de nuestro país y es una mujer, sin duda alguna la más famosa y misteriosa de las asesinas en serie de España. Esta noche se la vamos a dedicar a un personaje que dejó marcada a la sociedad de nuestro país a comienzos del siglo XX. Miriam Rivero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Madre mía, cómo cada semana nos vamos superando con nuestros protagonistas de la noche. Y como bien acabas de decir, José, no nos vamos muy lejos en el tiempo cuando se pone nombre en toda la prensa. Y de aquí les va a sonar a nuestros oyentes la vampira de la calle Poniente, la vampira del Raval, o también conocida como la vampira de Barcelona. Prostituta, proxeneta y curandera de las altas esferas, rodeada de pócimas, vagabunda de día y mediadora de las altas clases de la burguesía de Barcelona durante la noche. Hoy recreamos la historia porque para muchos entendidos en la materia y biógrafos de esta cruel Celestina dudan de la criminalidad de los actos que le achacan. Sin más demora, nos adentramos en la oscura y enigmática vida de Enriqueta Martí y Ripollès. Ella nació el 2 de febrero de 1868 en Sant Feliu de Llobregat, en una familia humilde, por no decir que estaban en la pobreza. Por eso, desde muy pronto, se traslada a Barcelona, donde encuentra trabajo como niñera, aunque no duraría mucho con ese empleo, ya que decide, al poco tiempo, ejercer la prostitución en burdeles. Este tipo de espacios era, en aquellos entonces, el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. Pero volviendo a la historia, Enriqueta intentó llevar una vida normal y en 1895 se casa con Juan Puyaló. Pero no llegó a ser un matrimonio normal porque la pareja pasó por una relación muy pero que muy tormentosa. Es verdad que Juan estaba profundamente enamorado de Enriqueta, pero a esta
Le gustaba mucho su afición por los hombres, reconciliándose y separándose hasta un total de 6 veces, y porque a pesar de estar casada, jamás dejó de frecuentar los burdeles y ambientes de prostitución. Según las palabras del mismo Juan Puyaló, su matrimonio fracasó por la afición de Enriqueta a los hombres, su carácter extraño, falso e impredecible, junto a sus continuas visitas a casas de mala vida. Finalmente, la pareja acabaría separándose para siempre, sin dejar ninguna descendencia. Ella se casó con un pintor, ambos eran de escasos recursos, pero lograban sobrevivir. En cierto punto, esta pareja tuvo una niña. Lastimosamente, por no tener los recursos necesarios, esta niña murió a los 10 meses por desnutrición. Parece que esto afectó mucho a Enriqueta y no supo sobreponerse a esta pérdida. Su esposo la amaba demasiado, tanto así que él se alejó 6 veces de ella y volvió 5 veces. Todas estas veces que se alejó fueron por motivos de infidelidad de parte de ella hacia él. Enriqueta empezó a vivir y a desarrollar 2 tipos de personalidades. La que usaba de día, como vagabunda que mendigaba y pedía en casas de caridad, conventos e iglesias, vistiendo harapos. Y esto contrastaba con la que usaba de noche, vistiendo ropas lujosas, luciendo joyas, sombreros y pelucas. Se hacía ver por el Teatro del Liceo o el Casino de Arrabasada y empezó a codearse con la clase burguesa de Barcelona, ofreciendo sus servicios como proxeneta especializada en niños. En 1909 fue detenida en su piso de la calle Minerva de Barcelona por regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños y niñas de entre 3 y 14 años, aunque junto a ella fue detenido un joven burgués de gran posición social. Por eso, gracias a esos contactos que mantenía, nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel y el proceso se perdió en el olvido. Aunque profundizó, porque Enriqueta no tenía ninguna necesidad ni de robar ni de mendigar, ya que aparte del trabajo de proxeneta, que ya le daba para vivir, también ejercía la profesión de curandera, así que Enriqueta ofrecía sus ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y pociones que estaban especializadas en curar la tuberculosis. La tuberculosis, una enfermedad que arrasaba la ciudad de aquella época y de la que no había cura. Durante la mayor parte de nuestra historia, un diagnóstico de tuberculosis equivalía a una sentencia de muerte. La enfermedad corroe el cuerpo desde dentro y devora lenta pero constantemente el tejido vivo. La tuberculosis está causada por bacterias infecciosas conocidas como bacilos. Los bacilos son tan pequeños que no se ven, pero no tan increíblemente pequeños como los virus. Normalmente se pueden apreciar con un buen microscopio, que fue lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando los científicos se dieron cuenta de que la tuberculosis estaba causada por bacterias que se contagiaban de una persona a otra. Por eso mismo la gente de primera clase, tal y como se trataba la sociedad de la época, pagaba inmensas fortunas por estos productos que, según se decía, estaban compuestos por restos humanos de los niños que secuestraba y prostituía, de los que aprovechaba casi todo, desde la sangre, la grasa y los cabellos hasta los huesos, que normalmente los transformaba en polvo. Y esta era la razón por la que no tenía problemas para deshacerse de sus víctimas. Enriqueta se enriquecía cada día más y más, y los niños abandonados y huérfanos que corrían por las calles de la ciudad condal desaparecían sin que a nadie le importara, hasta que un día la niña que desapareció era hija de una alta clase. Se llamaba Teresita Guitart Congost, y esa pequeña
sí fue buscada por la policía. Esto, junto al hecho de la desaparición de otros niños, tenía a la población sumida en una gran indignación popular. De hecho, Claudia Elías fue la encargada de delatar a Enriqueta Martí, ya que esta era su vecina y el 17 de febrero vio a una niña con el cabello rapado mirando desde la ventana del patio. El piso era un entresuelo del número 29 de la calle Poniente. Pero seguimos profundizando en el relato de esta vecina, de Claudia, porque le preguntó a Enriqueta que quién era esa niña, qué tenía en esa casa. Mientras que Enriqueta, sin mediar palabra, cerró la puerta bruscamente, lo que indignó y extrañó a la vecina, que rápidamente se lo contó a un agente municipal y este, a su vez, a su superior, el brigada Ribot. Rápidamente se empezaron a conocer los detalles de la vida de Enriqueta Martí, cosas que empezaron a convivir entre la realidad y la ficción. Ya nada se sabía si era cierto o falso. Entre los vecinos se decía que cuando se le condujo a la comisaría, ella se reía de una manera que les helaba la piel y el solo recuerdo de esa risa no les dejaba dormir. Contaban en sus reuniones que la mujer, cuando se le preguntó por la cantidad de niños asesinados, sonriente respondía que había perdido la cuenta cuando llegó a los 200. El 27 de febrero, con la excusa de tenencia ilegal de gallinas en su domicilio, el brigada Ribot, junto a 2 agentes, fueron a buscar a Enriqueta. Sí, José, y cuando entraron en su casa, los policías encontraron 2 niñas en el piso. Una de estas niñas era Teresita, que después de ser rescatada explicó cómo una mujer se la llevó de la mano prometiéndole caramelos y que en el momento en el que se alejaron lo suficiente, la envolvió en trapos oscuros y la llevó a su casa, le cortó el pelo y le dijo que no tenía padres, que ella era su madrastra y que jamás saliera de la casa ni se acercara a las ventanas. Fue alimentada a base de patatas y pan duro y un día, jugando con otra niña, Angelitas, que decía ser hija de Enriqueta, cosa que se pondría en duda, se adentraron en una habitación prohibida donde encontraron un saco con ropas de niñas llenas de sangre junto a un cuchillo. Después de la declaración, Teresita fue devuelta a sus padres. Más escalofriante aún fue el relato de Angelitas, la niña que decía ser hija de Enriqueta y dijo que antes de la llegada de Teresita había un niño de 5 años llamado Pepito y que la propia Angelitas vio como Enriqueta lo había matado sobre la mesa de la cocina. Y aquí viene un dato curioso, porque Enriqueta decía ser la madre de Angelitas, pero un examen médico confirmó que jamás había parido. Y es aquí donde comienza el misterio de esta asesina en serie, porque según grandes estudiosos de la vida de Enriqueta Martí, nada de lo que se le atribuye es verdad. Según ellos, y son muchos los que afirman estos hechos, Enriqueta Martí Ripollés era una vagabunda, prostituta y posiblemente proxeneta, enferma y trastornada, que tenía un gran trauma por haber perdido a su hija de 10 meses y que esta fue la razón por la que secuestró a Teresita, ya que este fue el único crimen que se le pudo constatar y probar. Como su muerte fue apenas días antes del juicio donde se sabría toda la verdad y se conocerían los nombres de quienes eran sus clientes en esta red de ungüentos, sangre de niños y prostitución infantil, es obvio que las ideas conspiranoicas hicieran suponer que Enriqueta fue asesinada en la cárcel por órdenes de personas que, para proteger su nombre, no les importó pagar a las reas que llevaron a cabo el inusual castigo. Las últimas noticias que hay sobre la vida de esta mujer sugieren que fue una cabeza de turco para dar explicación a todas las desapariciones de niños que hubo en aquella época por las calles de Barcelona.
Así que Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia, institución que fue demolida en el 36 a la espera de que fuese ajusticiada por el garrote vil. Sin embargo, nunca llegó a juicio y 1 año y 3 meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, falleció por un posible cáncer de útero, aunque la versión más popular fue que murió a manos de sus compañeras de prisión por una brutal paliza, ya que, según se decía, no podían compartir celda ni estancia con una mujer que había matado a tantos niños. Esta ha sido su oscura, terrible y enigmática historia, la historia de la vampira de Barcelona. Pero nos adentramos en su mente, en el porqué de llegar a realizar dichos secuestros, y lo hacemos de la mano de la doctora en psicología, Jacqueline García. Buenas noches. Hoy hablamos de Enriqueta, conocida como la vampira de Barcelona. Fue acusada como asesina en serie, secuestradora y proxeneta de niños. Como antecedentes, tenía un padre alcohólico, una madre ausente, fue criada en la pobreza y en la prostitución. Un evento traumático importante fue la pérdida de su hija cuando aún era un bebé. Los posibles trastornos sería el trastorno borderline de la personalidad, ya que tenía vidas distintas por el día y por la noche. Solía ser una mendiga por el día, vistiendo harapos y pidiendo, y por la noche vestía ropas lujosas y joyas, ofreciendo sus servicios como proxeneta especializada en niños. Otro trastorno posible sería la psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad, por los crímenes que ha sido acusada, principalmente la muerte de los niños y el uso de sus fluidos y cuerpos como curandera. Fue detenida por dirigir un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños. Junto a ella fue detenido un joven burgués de gran posición social, por lo que ella puede haber sido una víctima de las condiciones sociales de la época. Los crímenes de que fue acusada no se han probado, de forma que teorías sugieren que su detención fue un señuelo para despistar la real explotación de menores, ya fuera en fábricas, sexualmente, para mendigar o para entregarles a familias de alta posición social. Tampoco se sabe con exactitud la causa de su muerte, si por intento de suicidio, el cáncer de útero de que sufría o por una paliza de las demás presas. Y ya es un sello de nuestra primera parte, porque abrimos el espacio más cultural de Crímenes de la Historia. Miriam, ¿cómo lo comenzamos hoy? Pues de momento con este temazo de White Lies, To Lose My Life, y metiéndonos en el terreno literario, porque siempre solemos hablar de libros, novelas de crónica negra. Sin embargo, hoy os traigo el cómic de la vampira de Barcelona, nuestra maladona y secuestradora de niños, donde encontramos en todas sus páginas la cronología de los hechos y mucho más sobre una historia que nuestro país del siglo XX, con su guerra civil, posguerra y sus 40 años de sufrimiento en la dictadura, trataron de borrar. Este cómic serio y de buena pincelada de sucesos fue publicado en 2017 por la editorial Norma y es de los autores Miguel Ángel Parra, Iván Ledesma y Jandro González. Pero la vampira del Raval, que es otro apodo por el que se conoció a Enriqueta, también da su salto al cine bajo la dirección de Lluís Danés, que verá la luz en otoño de este mismo año y contando entre su reparto con Nora Navas, Roger Casamayor, Sergi López o Francesca Orella.
Y esta vez no vamos a hablar de grandes bandas que se inspiran en nuestros asesinos seriales, sino que acudimos a uno de los grandes espacios que nos da la cultura, el teatro, y lo hacemos a través del musical de burlesque y tragicómico La vampira del Raval. Ya está aquí nuestro espacio dedicado a la cultura, pero que la semana que viene volvemos con más información de interés. Crímenes de la historia. Hoy es Noche Nacional, pero justo cuando marcamos el ecuador del programa, nos gusta acudir hacia los sucesos que más han manchado de sangre la historia de nuestro país. Porque de una forma u otra marcaron la sociedad y su forma de ver la vida. Así que para ello damos la bienvenida a Patricia Torres. Buenas noches y cuéntanos qué caso nos traes hoy. Buenas noches, José. Como sabéis, la semana pasada narrábamos el suceso acaecido hará un año sobre un parricida que dejó boquiabiertos a todos los vecinos de una pequeña localidad. Y esta noche, siguiendo la línea temática dentro del área criminal, como son los parricidas, hemos querido traer a nuestra agenda un caso que parece sacado de una novela de Stephen King. Pero para ello nos movemos hasta Málaga, y más concretamente a esta barriada, para traeros la historia de El parricida de Mangas Verdes. Seguramente a muchos de nuestros oyentes les venga a la memoria esta historia que dejó estupefactos e incluso al juez que llevó a cabo su deliberación, clasificándolo como el mayor acto de crueldad violenta que jamás había enjuiciado.
Así es, José, y no es para menos. Nos vamos hasta la madrugada del 11 de enero de 2001, una fecha algo significativa, ya que recientemente se habían acabado la época de Navidades. Esa noche, la familia que protagoniza esta historia se fue a la cama como cualquier otro día, cuando Antonio, el cabeza de familia, entre pesadillas, se levanta de su cama a eso de las 5 de la madrugada, coge un hacha y, sin pensarlo, ataca y asesina a su mujer Carmen, de 42 años. Sin dudarlo, se persona en el dormitorio de su hijo mayor. Entre sueños, el hijo denota un ataque sobre él segándole una oreja. Como pudo, se zafó del individuo que entre sombras lo intentaba matar y salió corriendo hacia la salida del domicilio para pedir auxilio. Mientras tanto, en el interior de la casa, el agresor continuaba con su orgía de violencia. Antonio atacó a continuación a su suegra, de 81 años, y que también dormía. Para culminar, se dirige a la estancia de su hija pequeña, una muchacha de 16 años que padece una minusvalía psíquica. Además del hacha ya citada, se hizo con un martillo para perpetrar estos últimos ataques. Una vez acabado su oleada sangrienta, el parricida se dirigió a la terraza de una vivienda contigua que está a la altura de un primer piso e intentó suicidarse arrojándose al vacío. Sin embargo, cayó sobre un automóvil, lo que amortiguó el golpe y solo sufrió algunas contusiones. Testigos presenciales afirmaron que en esos momentos comenzó a saltar sobre el capó y a gritar: ¿cómo he podido hacer esto? Antonio llevaba varios días de baja laboral por depresión y estaba en tratamiento psiquiátrico. Según algunas fuentes, uno de sus hermanos había fallecido hacía poco tiempo en extrañas circunstancias y esa muerte, por lo que se ve, había sido un durísimo golpe para él, del que no se había recuperado. La escena que encontraron los servicios médicos cuando accedieron al interior de la vivienda, la policía tuvo que forzar la puerta, ya que estaba cerrada por dentro. Esa escena era desoladora. Carmen estaba agonizando en medio de un gran charco de sangre, y nada se pudo hacer por salvar su vida, mientras que los demás, heridos, fueron trasladados al hospital Carlos Haya. A las 9 de la mañana del 12 de enero de 2001, el juez ordenó el levantamiento del cadáver. En cuanto a la joven de 16 años, su estado era igualmente grave. Sufrió diversas heridas en la cara provocadas con el mismo arma, pérdidas de piezas dentales y fracturas maxilar y craneofaciales. También fue intervenida quirúrgicamente, en su caso por médicos maxilofaciales, claro está. El hijo, por su parte, fue dado de alta tras serle suturada la herida en la oreja. Antonio permanecía también ingresado en el mismo centro hospitalario, en observación. La caída desde la terraza le provocó el aplastamiento de una vértebra dorsal sin que se apreciara de momento daños neurológicos. La suegra, sin embargo, tras meses en la UCI, en un coma irreversible, acabó muriendo. La gravedad de los sucesos conmocionó a la barriada de Mangas Verdes. Vecinos y familiares acudían al domicilio familiar y mostraron su perplejidad por lo sucedido. Según los testimonios recogidos, el autor de los hechos no había tenido jamás comportamientos agresivos, ni se conocían desavenencias en la familia. En este sentido, muchos recordaban que solían salir juntos a pasar el día en el campo. Solo se sabía que el hombre estaba pasando una mala racha y que se encontraba en tratamiento psiquiátrico por depresión. En efecto, José, tenemos entre manos una dramática y escalofriante historia familiar donde el móvil de los hechos es inexplicable. Incluso el hermano de Carmen declaraba que nunca había notado un comportamiento extraño en su cuñado, al que conoce desde hace más de 30 años. Según afirmaba, ha tenido que ser un pronto porque nunca ha habido nada de nada, explicaba sin poder salir de su propio asombro. Los vecinos coincidían en la misma apreciación. Tiene que haber sido un ataque de locura. Es sin duda un suceso que te deja helado. Me imagino que la escena tuvo que ser tan desgarradora como la explicación que tuvo que dar Antonio. ¿Cuál fue la razón por la que perpetró estos hechos y qué medidas se le impusieron? Pues la explicación, según los efectivos de la policía, José, tras las declaraciones, fue que Antonio estaba teniendo una horrible pesadilla en la que unos gigantes de avestruces le perseguían, con lo cual él solo pretendía defenderse, y más bien deshacerse de estas aves. También en el juicio constató que no recuerda nada de aquella noche, por lo que su defensa se centró en la enajenación mental producida por unos fármacos y la situación mental en la que se encontraba en dicha época.
En lo que fue el seguimiento judicial, podemos incluir que la Audiencia Provincial de Málaga acordó el internamiento en un centro psiquiátrico por un tiempo no superior a 10 años para el hombre acusado por considerar que sufre enajenación mental y con objetivo de que se le aplique un tratamiento rehabilitador. Esta resolución se produjo después de que se celebrara el juicio y la acusación particular modificara su calificación inicial, en la que pedía 70 años de prisión y se adhiriera, al igual que la defensa, a las conclusiones del fiscal, que pidió desde un principio 10 años de internamiento en un psiquiátrico por entender que el acusado era inimputable porque concurría la eximiente de enajenación mental. Así es, en la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial y en la que se absolvió a Antonio Nieto de los delitos de asesinato consumados e intentados que se le imputaban, se precisó que el tiempo que tendría que estar internado podría ser modificado, para lo que se requirió la autorización de dicho tribunal. Además, la sala acordó el alejamiento a más de 500 metros de distancia de su propia familia, prohibiéndole comunicarse con sus hijos y ejercer la patria potestad o tutela de estos, así como una indemnización total para todos los familiares de las víctimas de 171.100 euros. Y mientras se celebraban esas vistas orales, ¿qué fue lo que declararon esos hijos? Porque no tuvo que ser nada fácil para nadie, y mucho menos para esos niños. ¿No, Patricia? No puedo ni imaginármelo, José, pero los hijos relataron en la vista oral que ambos se despertaron al sentir unos grandes golpes y que vieron a su padre atacándole. Asimismo, el hijo declaró que éste lo siguió por toda la casa forcejeando y le dijo que no encendiera la luz del dormitorio porque su madre estaba dormida, aunque cuando fue a verla ya estaba ensangrentada por dicho ataque. La hija del procesado, por su parte, ratificó que escuchó esa misma frase de la boca de su padre y apuntó que se hizo la muerta en el momento en el que éste cogió a su abuela y la escuchó gritar, a pesar de lo cual el acusado volvió a golpearla. Ambos insistieron en que las relaciones en la familia eran bastante buenas y en que su padre estaba en ese momento normal y hablaba con sus hijos y no con unos avestruces, como el procesado, sin embargo, declaró durante la instrucción del caso. Pero claro, estamos hablando de una persona que sí que sufrió un brote psicótico de verdad, porque los médicos responsables de esa prueba aseguraron que, aunque no pudieron determinar la existencia del tipo concreto de parasomnia, sí detectaron una desviación de la arquitectura del sueño, provocada por los fármacos que ingería con motivo de su diabetes. Asimismo, recomendaron pruebas complementarias. Los forenses que analizaron al parricida de Mangas Verdes se ratificaron en la imputabilidad del mismo y recalcaron que su actuación tiene una base patológica. Aquí tenemos quizá un ejemplo de lo compleja que puede llegar a ser la mente humana, cómo una persona puede convertirse en un huracán que no puede controlar. Un capítulo negro que nunca olvidarán las personas que sobrevivieron al parricida de Mangas Verdes. Una oscura historia donde sobre todo la familia ha quedado marcada por mucho dolor y de la que hoy creo que pueden surgir distintas opiniones en nuestra mesa de debate, que abrimos con la unión de nuestra compañera Miriam Rivero y nuestro experto en Derecho Juan Carlos Robles, de Robles y Chávez Abogados. Buenas noches. Buenas noches, José. El caso que estamos tratando esta noche va a ser muy significativo en analogía con otros de semanas anteriores. Si recordáis, en semanas pasadas hemos hablado del tema del aximente, el tema de la enajenación mental, de los peritajes, y cuando en algunos casos efectivamente no se concede por vía judicial, en este caso sí se vio muy claro. Aquí, como bien habéis relatado hace un momento, evidentemente había una medicación que privó a lo que es de conocimiento de lo que estaba haciendo, en este caso al acusado. Sí es cierto que la acusación particular lo que sí solicitó fue asesinato, por eso le dio los 70 años, pero claro, el fiscal lo vio muy claro. El fiscal, viendo la instrucción, viendo los peritajes, vio desde el primer momento, y luego se llegó a un acuerdo, que por eso también no solamente la defensa
sino también la acusación, bueno, decretaron que efectivamente no estaba en su pleno dominio de su mente, y entonces se estipuló que efectivamente no era consciente de lo que hacía. ¿Qué es lo que pasa en este caso en relación a los otros? ¿Qué es la entradilla que es lo que estaba haciendo antes? Que no siempre es sencillo, incluso para los propios expertos, determinar cuando una persona no está en pleno juicio. En este caso era más sencillo porque había medicación, pero imaginemos, por ejemplo, que no hay medicación. Simplemente que el hombre, tiene una privación del sueño, que le provoca algún tipo de alteración mental y que puede llegar a ocasionar ese tipo de... Eso se ha visto hoy en día en casos internacionales y nacionales, ¿verdad, Juan Carlos? Claro, por eso estaba diciendo el tema de la medicación, que es muy importante, porque tú asistir a sala con una defensa en que se base, por ejemplo, en sonambulismo, que anteriormente al programa lo hemos tratado, Patricia, es complicadísimo. Entonces el juez en este caso sí es cierto que fue algo más objetivo. Hay una medicación que interactúa en el tema mental y eso priva de... De hecho hay un momento de la narración anterior, explicamos el caso, uno de los... contextualizando un poco la palabra nueva para muchos de nosotros, parasomnia, ¿no? Que es una alteración, una desviación del sueño que confunde realidad con el propio sueño, interactúa lo que es el sujeto, se cree que está viviendo realmente lo que está pasando y físicamente también interactúa. Entonces, en este caso, si lo están atacando, lógicamente se está defendiendo. Claro, y a nivel de a la hora de defender un caso semejante, tú, como situación de abogado que eres, ¿cómo lo defenderías? ¿Qué atenuantes tendrías? En este caso, el compañero lo vio muy claro y se basó efectivamente en la medicación. Si no te basas en eso, es muy complicado. Quizá el asesinato no, pero el homicidio sí podrían meterlo. Porque gracias a eso también se redujo muchísimo la pena que se pedía desde un principio. Claro, eso, la incapacidad del sueño, todo eso pueden meterlo, ¿vale? La eximente además del hablaba 20, de esa depresión que también él sufría de antes. A causa de la muerte de un hermano. De una muerte de un hermano, había perdido, estaba también de baja laboral. O sea, se le unieron distintas cosas, porque todo el mundo hablaba de que era una familia totalmente normal, no se escuchaban peleas. Yo según las declaraciones que he podido encontrar, por lo típico, por internet, de que te pones a buscar y a investigar un poco, todo el mundo opina lo mismo. Era un hombre respetable, se llevaba bien con todo el mundo, cogió esta depresión, se dio de baja laboral por la muerte de la que hemos nombrado, pero con su familia se llevaba bien. O sea, fue un cóctel molotov que un día explotó. Claro, pero vosotros fijaros, ¿vale? Sobre la mesa tenemos una persona con una actividad diaria normal, una familia más o menos normal, sí tenía sus problemas psicológicos, psiquiátricos y tal, privación del sueño, todo eso todo está muy bien, vale, perfecto. Pero incluso los hijos, luego declararon, como tú lo has leído antes, Patricia, que cuando interactuaba con ellos no hablaba con avestruz. Esa es la parte que a mí me deja dubitativa, de decir, ¿es verdad que tiene esta alteración del sueño? Y a mayor abundamiento, por ejemplo, él cuando se tira... ¿O se lo está inventando? Claro, cuando se tira por la ventana, ¿por qué se tira? ¿Porque se arrepiente de lo que ha hecho? Según dicen los vecinos que escucharon y que pusieron en alerta a la policía, sí, él estaba gritando antes de tirarse y después de tirarse lo que había hecho. Claro, entonces dejemos al margen un poco los peritajes y juguemos un poco a ser el juzgador. Vosotros veis eso, ¿no? ¿Qué pensáis? Es decir, él habla perfectamente con su hijo, asesina a su suegra y a su mujer, se tira por la ventana, dice que se arrepiente de lo que ha hecho. ¿Vosotros pensáis que estaba en privación de su conocimiento? De sus capacidades mentales. Hombre, a mí me recuerda mucho al Resplandor. ¿Os acordáis de ese maravilloso film? Pero bueno, eso es lo que le pasa a él, ¿no? Y una vez que entra no sale, ya. Sí, ¿verdad? Yo por eso quisiera hacer un poco de hincapié en esta palabra nueva que hemos aprendido hoy, como es la parasomnia, ¿no? Que como tú dices, Juan Carlos, esto ¿qué efectos legales puede tener sobre el acusado? ¿Qué representación científica puede aportar? Porque claro, estamos viendo que la resolución al final fue que el hombre era inimputable y que tenía 10 años de internamiento en un psiquiátrico. Como también hemos investigado y tú y yo comentado antes fuera de micro, sabíamos que había un criminal parecido en Estados Unidos que mediante el sonambulismo tuvo este tipo de cosas, que mató a su suegra y al final no fue imputado y fue absuelto. ¿Qué es lo que determina? Porque tú has hablado de peritajes. Explícanos un poco qué es lo que realmente determina que esta persona no estuviera en sus cabales, porque de hecho tú acabas de explicarnos la situación
y nuestra respuesta ha sido mayoritaria a realmente él sí sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué esos peritajes al final demuestran que no era así? Claro, en este caso, bajo mi punto de vista, la resolución judicial se basa exclusivamente en las palabras de los técnicos, de los facultativos. O sea, el juez no va más allá. Ni siquiera lo que hemos analizado hemos puesto encima de la mesa y hemos debatido un poco sobre... ¿No pensáis que este hombre sí sabía lo que hacía? Aquí el juez que no se mete ni en eso. Además se le ve clarísimo. Incluso el fiscal lo ve claro. Podemos decir que es un caso, uno de los pocos casos no aislados, pero sí tan truculentos, en los que, como bien dice el juez, directamente se fía del peritaje y fin. Claro, a colación de lo que estaba diciendo José con el caso americano, que seguramente lo trataremos en el programa, basarse solamente en sonambulismo, como fue el norteamericano, que la verdad es que ese caso es curioso, cuanto menos. En España, sí, ese es el que iba a comentar, el de 1846 con Albert Tyrrell. Creo que sí, que era ese. Es ese, es que lo tengo ahora mismo aquí, que lo estamos mirando. Vale. No me sonaba otro nombre, pero bueno, quizás bueno, sea es que ese, hay varios, hay varios pero el primero fue ese, que quien le cortó la garganta a una prostituta en Boston y prendió fuego al burdel y se marchó luego a Nueva Orleans. Ese fue el primer caso. El primer caso detectado por sonambulismo, que llegó a conseguir matar. Sí, lo que pasa que posteriormente se ha dado a lo largo de la historia, los años 60, creo que fue el otro caso, sí. Otra mujer que conforme... En España ya os digo yo... que conforme dormía, salía a la calle y se tenía relaciones con desconocidos, volvía a su casa tan normal y luego decía, ¿pero qué me ha pasado? Sí, en España ya os digo yo que no. En España en este caso efectivamente no se basó en el sonambulismo, ni en la privación del sueño, ni en la parasomnia, sí en la medicación. Entonces la medicación interactuaba además de todo lo demás. Y entonces otra pregunta a la palestra. En este caso, a la hora de enjuiciar, no hay un jurado popular, ¿no? No. La ley del jurado popular está determinada en los casos que tienen que ser jurados. Porque, por ejemplo, en el caso de la semana pasada del el parricida que se comió a su madre, ahí sí hubo acusación particular, popular y defensa. Bueno, aquí también la hay. Hubo jurado, me refiero. La hay. En este caso es mucho más sencillo. Es sencillo porque aunque al principio pidiese la acusación particular, que serían familiares, lógicamente, 70 y tantos años, ¿no? Creo que 70 años de... 70 años, seguramente por asesinato. Es que es un caso claro. Se ve claro, el fiscal se mantiene, ellos cambian un poco el petitum, la petición y se allanan a lo que dice el fiscal. Y también la defensa. O sea que este hombre no estaba bien, eso es evidente. Y un apunte que quería así preguntarte, porque el otro día comentándolo con familiares, con conocidos y tal, me preguntaban, bueno, pues y después de un caso similar, como es el caso de un parricida, ¿no?, de un individuo de una unidad familiar que se carga pues al resto de su familia, el resto de familiares que sobreviven o no, sobre todo los que sobreviven, ¿qué tipo de ayuda legal, psicológica tienen por parte del Estado una vez que ha pasado esto? Esa información tú me la podrías dar a través de Crímenes de la Historia. Hay varias, es decir, recordad que dentro del ámbito penal está el ámbito penal y el ámbito civil, no nos olvidemos de eso, ¿vale? Es potestad de la acusación discernir lo que es el ámbito civil o meterlo dentro del propio juicio, pero hay dos vertientes: el penal, que es la pena que te cae por los delitos que has hecho, el ilícito que has cometido, y luego está la parte civil, que es resarcer del daño mediante cuantía económica. En este caso, creo que la cuantía económica ascendía a 170.000 euros. Sí, 171.000 euros. Es decir, era inimputable por el artículo 20 del Código Penal, estaba exento, pero no de la parte civil. De la parte civil efectivamente se le condenó. Y luego está la ayuda del Servicio Público de Salud, es decir, tienen sus profesionales en psicología y en psiquiatría, porque claro, obviamente este tipo de casos a la familia... Es que no me quiero ni imaginar la memoria de esos chiquillos, de ese niño que sobrevive a su padre y esa niña. De 16 años. Además es transversal, se le puso una orden de alejamiento, ¿no?, de 500 metros. Sí, la prohibición de la potestad de dichos niños. Exactamente. Mientras estabais hablando, estaba buscando un poco pues el tema de lo que es la parasomnia y cómo afecta, en este caso, a los asesinos, ¿no? Que llegan a o a aquellas personas que llegan a cometer ciertos actos. Bueno, pues es una actividad, como bien decíamos, anormal durante el sueño y que puede mezclar circunstancias de una vida cotidiana. A lo que yo llego al hecho del que estamos hablando. Si se mezclan circunstancias cotidianas de rutas que se van haciendo, personas con las que hablas, vale, hasta ahí llegamos a esa parte en la que habla con la familia y llega pues hasta la suegra, la mujer y los hijos.
pero si mezcla actividades cotidianas, la parte esa de las avestruces se me queda un poco corta. Pero es que yo creo que la parte de las avestruces... Esto según lo que estamos viendo, declaraciones por parte de médicos de cómo se produce la parasomnia. Esa psicosis, ¿no? Que desemboca esa psicosis, dice. Sí, o sea, es pues eso, hay una alteración del sueño, puede venirse por fármacos o bien por esas pensamientos que tenemos a lo largo del día y que se nos acumulan a la hora de dormir, pero luego se actúa con ese sonambulismo a través de acciones que son cotidianas. Tu pregunta es en dónde encajamos a las avestruces, ¿no? Exactamente. Porque no es una acción cotidiana hablar con un avestruz o que te persiga un avestruz o quiera picarte una avestruz. Que entonces, desde mi punto de vista, lo increíble de las avestruces es lo que hace real el sueño. Porque si todo lo que mezclamos, es como decía antes Juan Carlos también, si todo lo que mezclamos es real, hay un momento en el que el sueño es tan real que no puede ser un sueño. Pero cuando metemos un dato fantástico, como a todos nos ha pasado en nuestros sueños, ese dato fantástico e irreal, para mí, desde mi punto de vista, es lo que hace real ese sueño. Pero sí que es verdad que si luego hablaba con sus hijos, les estaba diciendo, claro, es que no encendáis la luz, porque mamá está durmiendo. Porque mamá está durmiendo cuando mamá ya estaba en un charco de sangre. En fin, esa es la controversia para mí que tiene este crimen. Si lo metemos como esa parte cotidiana de esas acciones que se llevan a cabo, también lo podía estar haciendo, pese a que le perseguían avestruces, pues de una forma normal. No encendáis la luz porque mamá está durmiendo. Claro, como algo rutinario y cotidiano, ¿no? A ver, si nos ponemos a pensar, cuando cada uno de nosotros nos echamos a dormir, hay veces que recordamos sueños que tenemos, y muchas veces no tenemos un mismo sueño prolongado, sino que podemos tener varios en nuestro proceso del sueño, valga la redundancia. Mira, yo creo que estáis dando en la clave, pero además completamente. Es decir, este hombre tiene que pagar algún tipo de pena si fuese real que le están atacando avestruces. Es decir, él tiene derecho a defenderse de una avestruz. Por supuesto que tiene derecho a defenderse. Claro, entonces el juego que entra el juzgador es determinar si cuando él estaba haciendo eso estaba frente a avestruces. Ajá. Si está frente a avestruces no tiene ningún tipo de ilícito penal, te estás defendiendo. Inimputable. Exacto. Y lo que decía Miriam, que no es baladí, es decir, lo complicado es que mete cosas reales. Es decir, no hables con mamá, no enciendas la luz, eso es cosas reales. Es decir, no es un loco que dice cosas incoherentes continuamente, entonces es muy sencillo, lo encasilla en el mundo de los sueños y ya está. No, dice cosas reales que están pasando y además las mezcla porque él ve avestruces. Es un tema tan complejo el que tenemos hoy entre manos que claro, nosotros intentamos darle siempre un razonamiento a lo que escapa de nuestra razón. Y el caso del que hablábamos antes, Miriam, es el caso de Kenneth Parks. Es el americano. Vale. Sí, ese era el que condujo 20 y tantos kilómetros. El primero fue el que yo he dicho. Sí, totalmente. Pero este fue el más complicado porque es verdad, como dice Patricia, que hizo muchas actividades complejas, como conducir 23 kilómetros del coche estando en Claro, ese fue otro. El primero es diferente, pero sí es cierto que no sé, todo el mundo del sueño es muy complicado. Sí, está claro que se pueden hacer cosas. Lo que pasa que, claro, yo creo que en este caso sí él se tiró por la ventana, que bueno, que desde un primero todos sabemos que es muy difícil acabar con la vida de una persona, ¿no? Haciendo mención, y por compararlo un poco, el caso que tú nombrabas de Kenneth, el americano me ha recordado mucho, mirándolo, investigándolo, al que tenemos hoy entre manos. Hay un punto en el que se parecen un montón. Que la parasomnia, sobre todo, la parte del sueño. La parte del sueño, la parasomnia, que la tienen en común, y la parte de arrepentimiento, que en este caso Antonio se tiró desde un primer piso queriendo suicidarse, y la parte de Kenneth, el americano, de arrepentimiento fue que tras haber perpetrado los asesinatos a sus suegros, se fue directamente a la policía y una vez estando en la comandaría la comisaría, lleno de sangre, se fue a los policías diciéndole: acabo de matar a dos personas y acabo de recordar que esas personas son mis suegros. O sea,
tienen ese dato en común. Hay series, punto, ¿no? hay series como, por ejemplo... por comparar, por darle una explicación. Sí, pero no. Es decir, sí, pero el americano se basó efectivamente en la privación del sueño y la parte del insomnio que tenían, y el sonambulismo, y el español no. Sí es verdad que está en la parasomnia, pero se basó en los medicamentos que interactuaban. ¿Ves un poco la diferencia? Sí, la diferencia... Por eso en España tú te presentas ante una defensa hablando de sonambulismo y te dicen que no. O lo defiendes con un peritaje que... Pero claro, yo creo que en Estados Unidos, yo supongo que tiene que ser, si no igual, muy similar o muy parecido al español. ¿Por qué ese convencimiento de lo que ha hecho esta persona está influenciada bajo el síndrome de la parasomnia? ¿Por qué este juez sí le cree y sí le da veracidad a lo que hace este americano? ¿Y por qué aquí en España, si ocurriera, jamás se le podría dar esa veracidad? A ver, según pienso yo, en Estados Unidos un poco los juicios son un poco show, ¿eh? En España no son así. En España son más secos, más sobrios, no tienen tanto espectáculo, ni televisión, ni nada de eso, ¿eh? Además, ya el jurado interviene en la mayoría de los juicios. Aquí claro, allí es muy reality show, como son los... Hombre, mira las películas, en Estados Unidos hacen 1000 películas de juicios, aquí no hacemos ninguna. Totalmente. Y luego está lo que la sociedad permite, es decir, la sociedad norteamericana puede permitirlo casi todo, y la española no permite. De hecho, en muchas series, como por ejemplo Mentes Criminales, hay capítulos donde la parasomnia es el protagonista, por así decirlo. Como que el punto en común de muchos casos, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquella película de doble personalidad? ¿Os acordáis? Que salía... Múltiple. ¿Puede ser? No. Las dos caras de la verdad. Correcto. Cierto. Richard Gere y Edward Norton. Muy bien, José, muy bien. Que sepáis que José es una enciclopedia fílmica andante. ¿Vale? Tiene salidas para todo. Bueno, ya te falta ver también la película que hemos citado antes, de La vampira del Raval. Que, por cierto, menudo tema también hoy teníamos en la primera parte. Muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable la futura para este otoño de 2020. Nosotros los criminales vamos a ir. Yo la recomiendo. Yo voy a ir directamente. Y bueno, para terminar un poco este debate de complejidad, me gusta siempre aunar un poco datos de literatura, ¿no? Datos curiosos. Y es verdad y es cierto que intentando redescubrir novelas nuevas que no se me repitan, que no repitan este apartado, es bastante complicado porque hay muy pocos libros sobre parricidas, sobre niños que maten a su madre, que no sea psicosis, que no sea algo similar, ¿vale? Entonces me he querido centrar un poco también en esa parte parricida caníbal. Y vengo con 3 títulos muy recomendables para la biblioteca de nuestros oyentes, como es La chica de Marte, de Robert Bloch. Bloch fue uno de los grandes maestros del horror de los Estados Unidos y este cuento, el cual transcurre en una feria ambulante de curiosidades humanas, es una muestra de su macabro manejo del horror y el humor a partes iguales. ¿Qué pasa cuando una extraña con mucha hambre conoce al dueño de esta atracción? El cuento es un apetitoso manjar literario que te encantará. El segundo título que llevo a este espacio es El grabado en la casa, de H.P. Lovecraft. Este es uno de los cuentos más peculiares del nacido en Providence y maestro indiscutible del horror cósmico. Se aleja de los monstruos y deidades provenientes del espacio exterior y se centra en un plano más terrenal. Esta historia nos narra el encuentro entre un inocente viajero y un extraño anciano que ha comenzado a desarrollar instintos culinarios muy peculiares. ¿El motivo? Un libro que contiene un grabado sobre una terrible escena de canibalismo. Y para terminar, el tercer título, El caníbal arrepentido, de Giovanni Papini. ¿Podría un caníbal arrepentirse de sus acciones? Papini nos presenta a un anciano perteneciente a una tribu africana que pasó toda su vida alimentándose de la carne de sus presas humanas. Ahora, el anciano hubiera preferido no hacerlo. El alma de sus víctimas parece atormentarlo. Y nos vamos ahora hasta la actualidad semanal.
3 detenidos por violar a una mujer en un coche y grabarlo en Barcelona. Los Mossos de Escuadra han detenido a 3 hombres por presuntamente violar a una mujer en un coche en Barcelona y haber grabado y hecho fotografías durante la agresión sexual. Un testigo llamó pasadas las 6 de la madrugada del pasado sábado a la policía avisando de que una mujer estaba siendo agredida sexualmente por 3 hombres dentro de un coche aparcado. Los agentes acudieron al lugar y pudieron arrestar a los 3 presuntos agresores de 33, 32 y 28 años y nacionalidades de Honduras, ecuatoriana y también española. Investigado un matrimonio por extorsionar a un anciano de Guadix, en Granada, durante 4 años. La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una pareja, un hombre de 44 años y una mujer de 42, sin antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de extorsión a un anciano de 87 años que vive solo y sus hijos lejanos a él en un pueblo de la comarca de Guadix, Granada. Según informa la Benemérita en nota de prensa, una de sus hijas, la última vez que vino a visitarlo, descubrió que su padre estaba haciendo transferencias de dinero a personas desconocidas. Al preguntarle por ello, se derrumbó y después de mucho insistir, le contó a su hija que estaba siendo extorsionado por un matrimonio desde hacía 4 años. Todos los meses tenía que darle dinero, varios cientos de euros, bajo la amenaza de que si no lo hacía, le harían mucho daño a él o a sus bienes. Hallan el cuerpo sin vida del hombre de 74 años desaparecido en Níjar, Almería. El cuerpo sin vida de un hombre de 75 años que estaba desaparecido en Níjar ha sido hallado el pasado lunes por el dispositivo de búsqueda. La Guardia Civil confirmó al 112 el hallazgo del cadáver de Pedro Morales Sánchez, quien ha sido localizado por efectivos del Plan Infoca en la zona del Pozo de los Frailes, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias o causas del fallecimiento. Buscan al responsable del dron que voló en Barajas y obligó a cerrar el espacio aéreo en 2 horas. Fuentes de Enaire explicaron que 2 pilotos notificaron el avistamiento de unos drones, por lo que se activó un procedimiento de desvío masivo de aviones denominado Raid Zero, que impide el despegue y aterrizaje de aviones en el aeropuerto. Las sanciones por el uso de drones y aeronaves pilotadas por control remoto están reguladas por un Real Decreto del 15 de diciembre de 2017, que establece fuertes multas tanto para aficionados como para profesionales. A prisión por agresión sexual y física a un agente de Guardia Civil en Roquetas de Mar, Almería. El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Roquetas de Mar, en la provincia de Almería, ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido por la presunta autoría de una agresión sexual y física sufrida por un agente de la Guardia Civil. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han indicado que el hombre, que fue arrestado después de que intentara huir de la vivienda de la víctima, está investigado por los delitos de allanamiento de morada, agresión sexual, lesiones agravadas y atentado a agente de la autoridad. Crímenes de la historia. Invito a que saquéis a los niños. Sois responsables de quien va a escuchar esto. Miseria, qué desafortunada, llegar cuando no hay nada. Miseria, qué desafortunada, llegar cuando no hay nada. Miseria. Y hasta aquí nuestra entrega número 25 de Crímenes de la Historia. Nosotros volvemos como siempre el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Pero recordaros una vez más que si alguien quiere volver a escuchar alguno de nuestros anteriores episodios, podéis hacerlo a través de la aplicación iVoox bajo el título de nuestro programa, Crímenes de la Historia, junto con más información que podréis encontrar en Instagram. Y ahora sí, nos vamos con el tema dedicado a Enriqueta Martí, con el mismo nombre del grupo español de hip hop, Zarcón.
Buenas noches. Sin hogar. El invierno es cruel para aquel que no tiene nada que comer. De la mano ven conmigo, niño, va comiendo pan por el camino. Un guiño, una cara sonriente. Enriqueta es carita de inocente, careta por detrás una serpiente. Espera que no le vean, una buena excusa tiene sin papá ni mamá. ¿Dónde irá? Va a decirme infeliz de verdad. Mírelo y mírese, métase en su vida. Le dirá, delirá, el crío es vagabundo, hecho de carne y hueso, y eso en un niño es brutal si hay más de lo segundo. Entrega el raquítico Pepito a hombres ricos, a otro tipo de apetito lo devuelven fiambre. Falta su pequeñito corazón, Enriqueta, te bebiste su sangre. En Barcelona los niños saben viejas historias de otros niños desaparecidos y apareciendo sin gloria, faltando órganos, ojos, la boca abierta, porque los huerfanitos de aquella época eran bocas hambrientas. Enriqueta, te llevaste a Pepito matando al cerdo, puedes comértelo todo menos su grito. Tiene mamá la niña Teresita, error, te la llevas, te equivocas de presa. Si desaparece Teresa la van a buscar. Ha visto la niña huesos, cráneos, una habitación con ventana exterior donde asoma la cabeza. Ah, sorpresa, maldita niña, ¿qué haces? Me vas a arruinar, grita la vampiresa. Nadie la vio, nadie miraba, gente en la esquina sin darse cuenta. Cerca una vecina olía lo que sus ojos respiraban. Avisó a la policía, en la cárcel no pagaste suficiente. Real o fantasía, maldita sea, hambre y miseria tapando otra sucia historia de la burguesía. Miseria, qué desafortunada, llegar cuando no hay nada. Miseria, qué desafortunada, llegar cuando no hay nada. Miseria, qué desafortunada, llegar cuando no hay nada. Miseria, qué desafortunada, llegar cuando no hay nada.